Tiene la palabra el asambleísta Homero Gastañer. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Un saludo a nombre del asambleísta Lourdes Cuesta, quien ha tenido que ausentarse de este pleno por motivos de salud y me ha pedido que intervenga a nombre de ella. He asumido esta representación con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, y mandarle desde aquí un saludo a Lourdes, una mujer profesional íntegra que ha sido defensora de la libertad de expresión. Un abrazo sincero y que te mejores pronto. Han transcurrido 13 años para que hoy nuevamente un pedido de juicio político solicitado por la oposición progrese. Eso desde luego representa el avance, un escalón más, ya que estamos conscientes de que aún falta que en el Ecuador y en esta casa legislativa las cosas y las personas actúen de manera más comprometida con el país. Mucho se habla de corrupción, mucho se habla de combatir las arbitrariedades, sin embargo, y lamentablemente a veces solo quedan palabras y contadas son las acciones reales que se han dado para enfrentar estos hechos. Es gracias a la prensa, a los medios de comunicación, periodistas y en general a todos quienes ejerciendo el derecho a la libertad de expresión nos han permitido conocer varios casos de corrupción, muchos de los cuales, de no ser por estos medios, difícilmente hubiesen sido expuestos y peor aún se podrían instaurar las acciones que se requieran para determinar sus responsables. Un saludo y solidaridad para los medios que todavía nos acompañan y que siguen luchando en este país. Debo señalar además que este pedido de juicio político, si bien ha sido canalizado por los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, ha sido más bien el resultado de escuchar el clamor de todas aquellas personas que se han visto afectadas por las actuaciones de Carlos Ochoa Hernández. Y a pesar de ello, han perdido el miedo, han sobrepuesto su deseo de comunicar y expresarse libremente. Permitir que este juicio político progrese es sin duda una muestra de interés de todos quienes conformamos este órgano legislativo, de recobrar la función fiscalizadora que nos corresponde. Quisiera ceñirme estrictamente al tema que nos ocupa, pero no puedo dejar de señalar que este juicio político dejará en evidencia lo riesgoso que resulta que una persona se perenice en el poder, pues ello deviene de la práctica de actitudes abusivas, exclusivas e incluso discriminatorias, provocadas por ese sentimiento de omnipotencia cuando se llega y se mantiene mucho tiempo en un cargo. Las actuaciones del licenciado Carlos Ochoa Hernández lo denotan, pues desde su posesión en el año 2013 ha dado las más grandes muestras de un abusivo al ejercer su poder. Por lo mismo, la lucha está bien en combatir toda forma de represión o manifestación autoritaria, más aún por pensar diferente, porque a la postre todos pensamos diferentes, incluso en nuestras bancadas asambleístas. En ese sentido quiero comentar que haciéndonos escuchar y expresando nuestra inconformidad ante varios hechos que se han visto durante los últimos años, hoy por hoy ocupamos este lugar y es por eso que hemos defendido, defendemos y defenderemos fielmente la libertad de expresión, pues sin lugar a dudas, todos quienes estamos presentes el día de hoy deseamos ser escuchados, pero también respetamos el escuchar a los demás, más allá que nuestros criterios difieran o sean contrarios. Eso permite además en la ruta tan ansiada hacia una democracia real, en donde todas las voces, por distintas que sean, tengan espacio. Poder opinar
y expresarnos libremente es un derecho de nuestra propia naturaleza humana, derecho ligado con la libertad de conciencia, de reunión, de propiedad, de protección, de informar y ser informados. Tan relevante lo es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual por supuesto el Ecuador es parte, señala en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Del contenido de este artículo podemos de inmediato conocer que no es lo mismo información que opinión, diferencia que al parecer el licenciado Ochoa no ha sabido distinguir. Lamentablemente en nuestro país la libertad de expresión ha sido vulnerada de manera constante y sistemática, no solo haciendo caso omiso a lo dispuesto en tratados internacionales de los cuales formamos parte, sino también haciendo uso de la ley de comunicación que desde su origen resultó ser restrictiva y regresiva de derechos. Es lamentable la cantidad de escándalos de corrupción que hemos tenido que conocer. La gran mayoría de ellos se han exteriorizado como resultado del trabajo investigativo de la prensa nacional e internacional. Ello denota la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Acaso hay una ley que debe ser creada y utilizada para solapar irregularidades? ¿Acaso una ley debe ser utilizada para perseguir y sancionar a quienes critican el actuar de las autoridades? No, señores, una ley debe regular, entendiendo esto como la facultad de ordenar y organizar una sociedad. Una ley debe permitir el acceso igualitario a la justicia y una ley debe ser el instrumento a la que recurramos todos y no solo unos pocos. Ahora bien, en este momento, en el tema del juicio político, el 31 de enero del 2018, con el respaldo de 51 asambleístas, nuestros compañeros de bloque, Unidad por el Cambio, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, presentaron la solicitud de enjuiciamiento político en contra del licenciado Carlos Ochoa Hernández, a quien, como corresponde en base al debido proceso y como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue notificado y se le permitió presentar todas las pruebas que considere necesarias en ejercicio de su defensa. Debo resaltar aquí el trabajo de la Comisión de Fiscalización, de la cual soy miembro, pues inmediatamente después de haber recibido la resolución emitida por el CAL, convocamos a las partes para que expongan sus respectivas argumentaciones. Además de ello, con celeridad, procedimos a la elaboración del informe, el mismo que ustedes ya lo han conocido por más de 3 horas. En referido documento, con un acertado análisis jurídico, se ha determinado la responsabilidad política del licenciado Carlos Ochoa Hernández y como consecuencia fatal de ello se ha sugerido a este pleno su enjuiciamiento político, así como también se ha dejado clara la recomendación de que tanto la Fiscalía cuanto Contraloría deberán realizar las acciones que les competen, toda vez que es evidente que existen responsabilidades administrativas y penales del nombrado funcionario. Serán las instancias correspondientes quienes determinen eso. Es evidente que el principal objetivo de un juicio político es exigir el cumplimiento de responsabilidades cuando un funcionario público haya actuado de manera contraria a la ley o al interés colectivo. Un juicio político permite establecer los límites a todos los abusos de poder venidos de autoridades en uso de su cargo. De ahí la importancia de esta figura,
propia del poder legislativo, la máxima expresión de fiscalización del pueblo ecuatoriano, y dotar a nuestros mandantes de autoridades probas, responsables, imparciales, pero sobre todo funcionales. La Constitución señala que todo funcionario público debe aplicar los derechos, garantías y preceptos que en ella contenga, no pudiendo vulnerarlos ni omitirlos. En tal sentido, es claro que aquel funcionario que desobedezca los mandatos constitucionales habrá incumplido las funciones que le corresponden. Debemos de entender ese incumplimiento en el sentido amplio y no remitirnos a una actuación específica. Y eso es lo que ha sucedido con el licenciado Carlos Ochoa Hernández, quien en esa desobediencia a preceptos constitucionales y legales ha cometido actos que han traspasado los límites que tanto el cargo que ocupaba cuanto su calidad de funcionario público le conferían. Es innegable que al existir una ley orgánica de comunicación, más allá de que si la misma es correcta o no, el licenciado Ochoa Hernández debía guiar su actuar basado en la misma, pero más cierto que el hecho es que a su pretexto de aplicar podría violar el bloque constitucional y en consecuencia hacer caso omiso a tratados internacionales, más aún en materia de derechos humanos, que son los que rigen la relación con la libertad de expresión. Es importante mencionar que la Ley Orgánica de Servicio Público es la norma que regula a todo funcionario público. Puede, debe y lo que no debe hacer ese funcionario público, conociendo claramente que ningún servidor público podrá restringir derechos constitucionales y que al hacerlo incurre en el incumplimiento de sus funciones. Por eso que esta disposición guarda estrecha relación con lo dispuesto en la Constitución en el artículo 11, en donde se señalan también los principios en el ejercicio de los derechos y desde luego la obligación de las autoridades y servidores públicos de garantizarlos. Por ello hemos de observar que el licenciado Carlos Ochoa Hernández, por el contrario a las disposiciones legales antes mencionadas y a sabiendas de sus obligaciones como servidor público, sobrepuso una ley de menor jerarquía y su criterio a la interpretación de la misma. Son varios los casos en los que se procedió de esa manera. Carlos Ochoa Hernández no solo ha irrespetado normas constitucionales, derechos humanos y desde luego atribuciones como servidor público, sino que además en ese actuar ha buscado su beneficio propio, no como autoridad, sino como persona natural, usando incluso fondos estatales para ellos. Ya se ha mencionado aquí, de parte del asambleísta Villamar, el caso Teleamazonas, caso Marta Roldós, el tema de la adulteración de la ley. Él fue quien ordenó la impresión de 300,000 ejemplares de bolsillo de la ley de comunicación. En dichos ejemplares, a decir del propio licenciado Ochoa, se produjo un error en la disposición transitoria sexta, reemplazando el artículo 102 por el 103. Lo que es lamentable es que a sabiendas de dicho error se hizo uso de estos ejemplares, conociendo que resultaba inaplicable una disposición que había sido cambiada. Se utilizó esas ediciones y sirvieron de sustento al momento de imponer sanciones a diferentes medios de comunicación, inclusive a medios radiales, a los cuales, de acuerdo al texto original de la ley de comunicación tal como fue aprobada, no les correspondía ese tipo de sanción. Han sido en el país 106 medios sancionados en una base de ley adulterada. Se violentó el principio de seguridad jurídica, pues pese a que había sido aprobada y publicada la ley por parte de la Asamblea Nacional, el superintendente, adoptando facultades de legislador,
cambió el texto de la ley y sí, él ordenó su impresión. Es por ello que existe en la Fiscalía, en etapa de indagación previa, una denuncia presentada en contra de Carlos Ochoa por adulteración de documento público y uso de documentos falsos. Es lamentable que una autoridad llamada a dar el ejemplo en su actuar proceda de forma tan contraria no solo a la ley, sino incluso a principios éticos y desde luego a sus funciones, sin tomar en cuenta siquiera los derechos que por su actuación han sido lesionados. Este error de la ley ha sido aceptado por el licenciado Ochoa. Le costó al Ecuador cerca de $80,000 y hasta la fecha no se ha demostrado la existencia de un procedimiento alguno que responsabilice quién estuvo a cargo de esta adjudicación. Si bien es cierto, en la Comisión de Fiscalización no se tomaron en cuenta el tema de las glosas que han sido determinadas en contra de el ex superintendente Carlos Ochoa por parte de la Contraloría, estas demuestran, entre otras cosas, la irresponsabilidad con la que se manejaba el funcionario. Dichas glosas y su determinación han originado que la Contraloría ordene su destitución, informe que ha sido acogido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 7 de marzo de este año fue destituido. Ha dicho que acata bajo protesta, que impugnará dicha resolución al Tribunal Contencioso Administrativo, que no se ha cumplido un proceso de evaluación. Allá que los jueces decidan eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de destituirlo y censurarlo en este pleno. Se han presentado como prueba varias resoluciones en las que demuestran la discrecionalidad con la que actuó el licenciado Ochoa. Y les comento, en la Comisión de Fiscalización se jactó que ha hecho aplicar el artículo 62 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, que regula el 62, el tema del lenguaje discriminatorio, y el 65, las franjas horarias, que ha regulado a los medios para que no se hable en contra de la mujer, en contra de otras razas, en franjas horarias permitidas para niños. Jamás respondió por qué permitió con discrecionalidad que desde el 2013, que él fue superintendente, en las sabatinas del expresidente Correa, más de 170 insultos discriminatorios: alcalde de porquería, político de basura, amorfo, cara deschiñido, bestias salvajes, gordito horrorosa, periodista que tiene un zapato en la cabeza. Eso no es lenguaje discriminatorio. No estaba en franjas horarias familiares. ¿Y qué medio de comunicación que transmitía y cuándo llamó la atención o aplicó el artículo 62 o 65? Ha sido la propia Comisión de Fiscalización quien ha solicitado pruebas de oficio a fin de respaldar y verificar el contenido de la solicitud del enjuiciamiento político a la propia superintendencia. Como lo dije en un inicio, este juicio político es la respuesta al pedido de la ciudadanía, cansada de restricciones, de arbitrariedades, de funcionarios que deshonran el servicio público. Se tuvo participación activa y es necesario esclarecer el falso mensaje de la Superintendencia de Información y Comunicación que se ha utilizado en su defensa. El licenciado Carlos Ochoa Hernández, en la Comisión de Fiscalización, ha
acudió acompañado de varios funcionarios y nada pudo decir de su incumplimiento de funciones, ni de su forma sesgada y arbitraria de aplicar la ley, ni la desproporcionalidad con la que ha sancionado a los medios. Tampoco supo explicar el por qué ha utilizado la superintendencia para defender sus intereses propios y personales. Al propio estilo del señor Ochoa se transmitieron una serie de videos que lo único que demostraron es que la Supercom se perseguía a los medios de comunicación y a todos quienes se expresaban libremente. De ahí que no ha sido coincidencia que una de las personas llamadas a declarar a su favor haya afirmado haber realizado una auditoría radial por más de un año, auditoría que curiosamente fue aplicada a un solo medio al cual se le aplicó 11 sanciones. Carlos Ochoa no solo ha demostrado ser un funcionario que actuó de manera contraria a lo que dispone la ley, sino que en su afán de defender y resaltar su gestión ha vulnerado los derechos. El señor Ochoa ha sabido decir que regular no es censurar. Sin embargo, ha quedado demostrado que sus actuaciones difieren mucho de aquel enunciado, pues la regulación en la que él se ha basado ha atropellado disposiciones constitucionales que han ido en detrimento del derecho humano como es la libertad de expresión. Señores asambleístas, les invito a que repliquemos lo sucedido en la Comisión de Fiscalización y Control Político y que de manera unánime votemos a favor, sin miramiento de banderas políticas, sin afán de protagonismo, y permitamos que un funcionario que ha incumplido sus funciones constantemente, como ha quedado demostrado, sea destituido y censurado, que no se le permita ejercer por otra ocasión un cargo público, en donde seguramente actuará de la misma forma. Esta es una nueva oportunidad de resarcir a los ecuatorianos que están hastiados de que día a día aparezcan más actos de corrupción y de funcionarios autoritarios, de demostrar que esta Asamblea Nacional prima por encima de cualquier interés el interés de nuestros mandantes y el compromiso de que la función pública cuente con funcionarios probos y transparentes. Finalmente, debo decir que este trabajo jamás se debe confundir con una cacería de brujas. Ningún tema dentro de nuestro accionar es realizado de mala fe. Que todos quienes ejercemos un cargo público debemos tener claro que nuestra actual posición es 100% coyuntural y dentro de ese contexto debe estar enmarcado nuestro accionar, pues lamentablemente en el caso que nos ocupa, las actuaciones del hoy enjuiciado político han menoscabado los derechos de los ecuatorianos y por eso me ratifico en que debe ser destituido y censurado. Muchas gracias, señor presidente.